Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en este día. Como siempre, nuestro curso bíblico de todos los días en que estamos leyendo poco a poco, ¿verdad? Ahora comenzamos el libro del Deuteronomio, una lectura general un poco más amplia de este primer discurso, de todo lo que fue sucediendo, todo lo que Moisés recuerda, decimos, una mirada histórica retrospectiva, es decir, mirar hacia atrás, mirar un poco todo lo que ha vivido Moisés con el pueblo, todo lo que había sucedido en esta relación con Dios. Nosotros estábamos mirando esta indignación, ¿verdad?, de parte del Señor y el castigo del pueblo, que lo encontramos, ¿se acuerdan?, en el capítulo 14, que tantas veces lo hemos nombrado, porque este fue el momento crucial de un castigo tan fuerte que ellos, ninguno de esa generación que se había rebelado contra Dios, entraría a la tierra prometida. Y ellos entonces, de ese momento, reciben este castigo de parte de Dios y les dice, ustedes no entrarán a la tierra prometida y andarán vagando por el desierto 40 años. Solamente aquellos hijos que tienen menos de 20 años entrarán a la tierra prometida. Y bueno, y eso es lo que Moisés vuelve a recordar aquí, ¿verdad? En el versículo 33 del capítulo 1 justamente nos dice, yo les transmití la advertencia, pero ustedes, dice, no me escucharon. Y rebelándose contra la palabra del Señor, tuvieron la osadía de escalar la montaña. Oye, subieron sin escuchar la voz de Moisés. Entonces los amorreos que habitan en esa montaña les salieron al encuentro. Los persiguieron como abejas y los derrotaron en la región de Seir hasta llegar a Jormá. Cuando ustedes regresaron, se pusieron a llorar delante del Señor, pero no los escuchó ni les hizo caso. Y así tuvieron que permanecer en Kadesh durante tanto tiempo. Imagínense entonces, durante tanto tiempo en esta rebeldía, en esta situación, ¿verdad?, de volver a restablecer
todo lo que ellos habían perdido, todo lo que ellos de cierta manera habían conquistado, esta amistad y esta presencia de Dios, pero aquí con esta desobediencia y con esta desconfianza total en Dios, lo habían perdido nuevamente. Como termina este discurso de Moisés y como está contando, dice, y ustedes por eso tuvieron que permanecer en Kadesh durante tanto tiempo en esta situación, ¿verdad? Hasta volver después a recuperar, volver a acercarse al Señor y que el Señor de nuevo les vuelva a aceptar. En el capítulo 2 tenemos el paso por Edom y por Moab. Aquí Moisés de nuevo vuelve a recordar esta situación. Después dice, dimos vuelta y nos pusimos en camino hasta el desierto, en dirección al Mar Rojo, como me lo había dicho el Señor. Siempre Moisés también recuerda que no es él el que dirige directamente, ¿verdad?, al pueblo, sino que siempre está en sintonía con Dios. Él está anunciando, está diciendo, es un pontífice, decíamos, y tantas veces nosotros hablábamos de este aspecto, es decir, hace de puente entre Dios y el pueblo. Moisés informa qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios les está diciendo al pueblo. Durante muchos días estuvimos dando vueltas alrededor del macizo de Seir, hasta que por fin el Señor me dijo, basta ya de dar vueltas alrededor de esta montaña, ahora diríjanse hacia el norte. Comunica esta orden al pueblo. Ustedes van a pasar por la región de Seir, donde viven sus hermanos, los descendientes de Esaú, los cuales desconfían de ustedes. Pero atiendan bien, no los provoquen, porque yo no les daré nada de su territorio, ni siquiera el espacio que ocupa la huella de una pisada, ya que el macizo de Seir no lo he dado en posesión a Esaú. Eso se lo he dado, o sea, a Esaú, ese le va a pertenecer a Esaú, a la tribu de Esaú. Cómprales con dinero el alimento que necesitan para comer y páguenles también el agua que beban, porque el Señor, tu Dios, te ha bendecido en todas tus empresas y te ha protegido mientras caminabas por este gran desierto. Ya hace 40 años que el Señor, tu Dios, está contigo y nunca te faltó nada. Entonces, esto es un llamado también, ¿verdad? Al mismo tiempo, Moisés que está recordando, Moisés que pone en la memoria, ¿verdad?, de este pueblo joven, un deuteronomos, a esta segunda generación de una presencia también amorosa de Dios, una presencia de un Dios misericordioso ciertamente, pero de una real presencia y acompañamiento de Dios al pueblo en su caminar, en su peregrinar hacia la tierra prometida. No es que simplemente los manda y los deja ahí que cada uno se arregle, como decimos nosotros. No, es Dios mismo el que los acompaña, dice, mientras ustedes caminaban, te ha bendecido, dice, tanto, dice. Ya hace 40 años que el Señor, tu Dios, está contigo y nunca te faltó nada, le dice. Por la ruta de la Arabá, que viene de Elat y de Ezion Geber, bordeamos la región de Seir, donde viven nuestros hermanos, los descendientes de Esaú. Luego dimos vuelta y tomamos el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo, tampoco ataques a Moab, ni lo provoques a la guerra, porque no te daré ninguna fracción de su territorio, ya que la posesión de Ar se la he dado a los descendientes de Lot. Entonces cada uno aquí le está poniendo Mojenda Paiteira, cada uno que pertenece y tiene su propia tierra. Es como una reforma agraria, como nosotros decimos, ¿verdad? Entonces a cada uno le da su parcela, a cada uno le da el lugar donde vivir. Antiguamente habían estado allí, dice, los emíes, un pueblo fuerte, numeroso y de elevada estatura, como los anaquitas. Tanto ellos como los anaquitas eran tenidos por gigantes, pero los moabitas los llaman emíes. En Seir, en cambio, primero estuvieron los hurritas, pero los descendientes de Esaú los desposeyeron y los exterminaron, instándoles, sobre todo,
mejor dicho, instalándose, ¿verdad? Porque el pueblo este se instaló en lugar de ellos, como lo hizo también Israel con la tierra que el Señor le dio en posesión. Y ahora dice, ordenó el Señor, reanuden la marcha y crucen el torrente Ceret. Y bueno, esta es otra partecita, ¿verdad?, que nosotros estamos meditando, que estamos viendo cómo Moisés nos cuenta el paso por Edom y por Moab, que nosotros lo habíamos encontrado en el libro de los Números, en el capítulo 20, del 14 al 21. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Le pidió al cardenal. El cardenal Pietro Parolin ordenó a estos 29 sacerdotes del Opus Dei en una basílica de Roma. Antes de comenzar leyeron una carta que había enviado el Papa Francisco para la ceremonia. Le ruego que transmita también a los nuevos sacerdotes, a sus familias y a todos los participantes en la celebración mi bendición apostólica. Durante la misa, como es tradicional, el rector del seminario donde han estudiado los iba llamando uno a uno y ellos se levantaban y respondían en latín: aquí estoy. Joseph Aloysius Benito Roldán. Ero commosso quando ho sentito il vostro ad sum. Sono qui presente, ma non è soltanto una presenza fisica, è per dire al Signore: ci sono anch'io, puoi contare su di me, perché ti offro tutta la mia vita per la missione che mi hai affidato. El rito es muy solemne. Se invoca a los santos para que ayuden a los futuros sacerdotes. Ellos rezan postrados en señal de humildad. Luego, uno a uno, se acercaron al cardenal, que les impuso las manos. Justo después fue la oración consagratoria. Desde ese momento eran sacerdotes y por eso se revistieron con la casulla para celebrar la misa. De hecho, esta ceremonia fue también su primera misa como sacerdotes. Antes de concluir, el prelado del Opus Dei envió un saludo a todos los participantes. Lo dico soprattutto ai genitori dei nuovi sacerdoti. Grazie per aver collaborato con Dio nel far germogliare nei vostri figli la vocazione sacerdotale. Muchos de los nuevos sacerdotes echaron de menos a sus familiares que no pudieron viajar a Roma a causa de la pandemia. Uno de ellos era Claudio. Su familia siguió la ceremonia a través de internet y le envió un mensaje. Lamentablemente Italia está cerrada a toda América o casi toda América, y entonces se van a reunir desde el viernes en la noche en casa de mi madrina, mis primos, mis tíos, mi padre. Entonces dijo, y seguro les pedirá una cosa muy grande a estos sacerdotes, que les manda una cruz tan grande en estos momentos. Dice, pero se ve que los quiere crecer y por lo mismo pues se ordenan en estas circunstancias. Dice, pero por eso estamos muy contentos, porque es una garantía de fidelidad. Para estos 29 sacerdotes comienza una nueva vida. En estos días se marchan de Roma para trabajar en sus países. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe,
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre
tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro del Deuteronomio. Estamos leyendo este primer discurso. ¿Qué es lo que Moisés está recordando? ¿Cuáles son los pasajes que a él verdaderamente le ha tocado? ¿Cuáles son esos pasajes más importantes que Moisés considera, porque pocos será de verdad, importantes y necesarios de transmitir a esta nueva generación? Ahora nos va a hablar de la llegada a la Transjordania. Entonces dice, pasamos el torrente Seret, desde que salimos de Kadesh Barné hasta que cruzamos el torrente Seret. Transcurrieron 38 años, el tiempo suficiente para que muriera toda aquella generación de guerreros, como el Señor se lo había jurado, porque el Señor puso su mano sobre ellos hasta hacerlos desaparecer por completo del campamento. Cuando ya no quedó en medio del pueblo ninguno de aquellos guerreros, porque todos habían muerto, el Señor me habló en estos términos: ahora vas a pasar por Ar, que está en las fronteras de Moab, y luego te vas a enfrentar con los amonitas. No los ataques ni los provoques. De nuevo le vuelve a decir y le vuelve a advertir: porque yo no te daré en posesión ninguna fracción de este territorio, ya que se lo he dado en posesión a los descendientes de Lot, otro territorio para Lot. También este era considerado un país de gigantes. En efecto, allí habitaron antiguamente los gigantes que los amonitas llamaban sansumíes. Eran un pueblo fuerte, numeroso y de elevada estatura, como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, que los desposeyeron y se establecieron en lugar de ellos. Lo mismo había hecho también con los descendientes de Esaú, que habitan en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los hurritas. De esta manera también aquellos desposeyeron a los hurritas y se establecieron en su lugar hasta el día de hoy. En cuanto a los habitas que habitaban en los poblados hasta Gaza, fueron exterminados por los caftoritas provenientes de Caftor, los cuales se establecieron en lugar de ellos. Luego el Señor añadió: reanuden la marcha y crucen el torrente Arnón. Yo te entrego a Sihón, rey de Hesbón, el amorreo, con todo su país. Prepárate para iniciar la conquista y provócalo a la guerra. A partir de este momento de sus labios, los pueblos entonces entrarán, y en ese momento, dice, en pánico y en terror, se apoderaron de todos estos pueblos que están bajo el cielo. El que oiga hablar de ti temblará y se estremecerá de espanto. Entonces, queridos amigos, esta es la llegada a la Transjordania. Son de los elementos importantes, indispensables, ¿verdad?, que se están viviendo dentro de esa conquista que poco a poco está haciendo o les prepara para ingresar a la tierra prometida. Pero para eso tienen que conocer bien su propia historia. Es una segunda, decíamos, ley. Es un momento en que el pueblo se está encontrando frente a Moisés, está escuchando esa experiencia y ahora entonces también quiere comprometerse ciertamente, porque esto está llamando a un compromiso de parte del pueblo. Ahora continúa, ¿verdad?, esta narración que hace Moisés en su discurso y ahora se va a referir a la conquista del resto de Sihón. Este reino que Sihón tenía, ¿verdad?, y que el pueblo de Israel lo va a asumir desde este momento. Desde el desierto de Kedemot envié, dice, mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con la siguiente propuesta de paz: déjame pasar por tu país, iré por el camino sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Véndeme, dice, las provisiones necesarias para comer y dame también a cambio de dinero agua para beber. Te pido solamente que me dejes pasar, le dice, ¿verdad?,
como ya me han dejado los descendientes de Esaú, que viven en Seir, y los moabitas de Ar, así podré cruzar el Jordán, y llegar a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Entonces, esta es una petición, este es el deseo, ¿verdad? Como Él le está recordando, Señor, déjame verdaderamente todo lo que ellos estuvieron haciendo en el capítulo 21-25 del libro de los Números. Pero Sihón dice, y nosotros recordamos bien lo que había pasado, rey de Hesbón, se negó rotundamente a dejarlos pasar por su territorio, porque el Señor, tu Dios, había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón, a fin de ponerlo en sus manos como lo está todavía hoy, nos dice. Entonces el Señor me dijo, he decidido entregarte a Sihón con todo su país. Empieza la conquista apoderándote de sus territorios. Sihón nos salió al paso con todas sus tropas, dispuesto a librarnos batalla en Yazá. Pero el Señor lo puso en nuestras manos y lo derrotamos, a él con sus hijos y todas sus tropas. Nos apoderamos de todas las ciudades y las consagramos al exterminio, sacrificando a hombres, mujeres y animales sin dejar ningún sobreviviente. Nos reservamos, dice, como botín solamente el ganado y los despojos de los cuales conquistamos. Todo lo que significa, entonces, nos reservamos como botín solamente el ganado y los despojos de las ciudades conquistadas. Eso que ellos conquistaron, se quedan con eso. Desde Arroer, dice Moisés, en la ribera del Arnón, incluyendo la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo para nosotros ninguna ciudad inexpugnable. El Señor nuestro Dios nos entregó todo. ¿Se dan cuenta cómo Moisés entonces recuerda muy bien todas estas hazañas, toda esa acción de Dios, toda esa fuerza y esa gracia del Señor? Pero dice, no te acercaste al país de los amonitas. No te acercaste. Toda la ribera del torrente, la Boc, las ciudades de la montaña y todos los lugares que el Señor nuestro Dios te había prohibido. Entonces, así, queridos amigos, estamos reflexionando el libro de Deuteronomio, estamos leyendo este discurso muy interesante, este recuerdo que está haciendo Moisés, pero son los ítems y los hitos que marcan, ¿verdad?, esta historia del recorrido del pueblo de Israel en relación a Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Luz y tinieblas, en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Se cumplió tu sueño, soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Contigo quiero estar por la eternidad, a la sombra de tu majestad. Porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Ahora vamos a entrar en este capítulo 3. Estamos leyendo todo el discurso para que tengamos una idea importante. Algunas veces con Ñandeyara ya leí o oí la Biblia, ¿verdad? O sea, más o menos decimos, calculamos lo que puede significar. No, pero es importante, ¿verdad? No es simplemente decir, Moisés hace un discurso y listo, y terminó su discurso. ¿Qué decía en ese discurso? Y sobre todo veamos después, y vamos a entrar cuando hablemos del aspecto más teológico, ¿verdad?, del libro del Deuteronomio, lo que significan recordar todos estos elementos, ¿verdad? ¿Por qué estamos recordando? ¿Qué es lo que verdaderamente el autor nos quiere transmitir? ¿Cuál es esa enseñanza? En el capítulo 3, el autor sagrado nos habla de la conquista del reino de Og. Entonces, ¿cómo se hace esa historia? ¿Cómo se hace ese cambio? Después dice, dimos vuelta y subimos en dirección a Basán. Entonces Og, rey de Basán, nos dio el paso con todo su ejército, dispuesto a presentarnos batalla en Edreil. Pero el Señor me advirtió, no le tengas miedo, porque yo lo pondré en mis manos con todo su ejército y sus dominios. Trátalo de la misma manera que trataste a Sihón, al rey de los amorreos, que habitaba en el Hesbón. Efectivamente, si el Señor nuestro Dios, pero también en nuestra familia, estamos en estas manos, dice de Og, nuestro Dios, puso también en nuestras manos al rey de Basán con todo su ejército y lo derrotamos hasta tal punto que no le quedó ni un solo sobreviviente. Imagínense, hasta tal punto que no quedó ni un solo sobreviviente. Aquella vez, dice Moisés, nos apoderamos de todas sus ciudades, las conquistamos todas sin exceptuar ninguna. La tentación que aquí ellos tienen, ¿verdad? Una vez que llegan hasta esta situación, nos habla, ¿verdad?, de que en cualquier momento ellos podían, ¿verdad?, hacer aquello que justamente a Dios no le gustaba, ¿verdad?, algo que no le gustaba. Pero sin embargo, ellos procuran, o por lo menos Moisés recuerda de estos valores, ¿verdad?, esa conquista cuando se hace con el rey de Og. Dice, las conquistamos todas sin exceptuar ninguna. Las 70 ciudades del distrito de Argob, que pertenecían al reino de Og en Basán, todas ellas eran ciudades defendidas por altas montañas, puertas y cerrojos, sin contar las ciudades de los pericitas, nos dice, que también eran muy numerosos, y los consagramos al exterminio como habíamos hecho con Sihón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, matando en cada ciudad a hombres, mujeres y niños, hombres, mujeres, matando, ¿verdad?, sin piedad. Esto es lo que está queriendo resaltar en este aspecto, ¿verdad? Así conquistamos en aquella ocasión el territorio de 2 reyes amorreos de la Transjordania, desde el Arnón hasta el monte Hermón. Y vamos a ver por qué esto, ¿verdad?, del Arnón hasta el monte Hermón, al cual los sidonios llaman Sirión y los amorreos Semir, es decir, la misma montaña. Incluidas todas las ciudades de altiplano, todo Galaad y todo Basán, entonces hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. En cuanto Og, rey de Basán, él era el único sobreviviente de la raza de los siguientes, como puede apreciarse por su amigo, ¿verdad? Cuando se aprecia y cuando se entiende lo que verdaderamente aquí está queriendo transmitir, entonces uno va comprendiendo. El apreciar es importante para poder entender después el mensaje. Volvemos entonces cuando dice aquí justamente, en cuanto Og, rey de Basán, él era el único sobreviviente de la raza de gigantes, como puede apreciarse por su sarcófago. Los representantes, ¿verdad?, que después ven en este rey una
política, ¿verdad?, bastante fuerte. Sin embargo, a pesar de que también a todos les llega su final, ¿verdad? En cuanto a Og, rey de Balaam, entonces él era el único sobreviviente de la raza de los gigantes, como Juan, como puede apreciarse por su sarcófago, ¿verdad?, que habíamos dicho que hasta ahora, de basalto, que mide unos 4,5 metros de largo por 4 de ancho según la medida común. Entonces esto, queridos amigos, es muy importante que sigamos reflexionando, conociendo un poco en este capítulo 3 cómo se da esta conquista del reino de Og. Posteriormente, siempre en este capítulo 3, del versículo 12 hasta el versículo 16, es la distribución de la Transjordania. Transjordania como ese país que también, de cierta manera, le va a pertenecer a alguna de las tribus de Jacob. Una vez, dice, que tomamos posesión del país, yo entregué a las tribus de Rubén y de Gad el territorio que se extiende desde Aroer en el valle del Amón hasta la mitad de las murallas de Galaad, con sus ciudades, ciertamente. Y cedí a media tribu de Manasés el resto de Galaad y toda Bashán. En esta parte, en el capítulo siempre 3, versículo 13, dice, y cedí a media tribu de Manasés el resto de Galaad y todo Bashán. ¿Por qué dice media? Porque justamente esta tribu de Manasés estará del lado de la Jordania y estará del lado de Israel. Quiere decir que era un pueblo o una tribu bastante numerosa, ¿verdad? Ahora bien, dice, todo Bashán, en la que hoy se llama tierra de gigantes, pero Jair, que era hijo de Manasés, se apoderó del distrito de Argob hasta la frontera de Jesur y de Maacá, y puso el nombre a esa parte del Bashán que hasta hoy, dice, se sigue llamando Jair. Basán, que hasta hoy se sigue llamando Yair. A Maquir le di, dice, Galaad. A las tribus de Rubén y de Gad les concedí el territorio que va desde Galaad hasta Arnón. Entonces, así, queridos amigos, estamos reflexionando un poco el hecho de la conquista, cómo Moisés va recordando todo, cómo se dio esta conquista, a quién Dios le desposeyó y a quién le está dando, ¿verdad?, para que lo haga trabajar como comunidad, como ese cajal. Es tan importante que nosotros entendamos esto. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿Qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos haciendo nuestra reflexión sobre el libro del Deuteronomio. Leíamos el capítulo 3 que nos habla de la conquista del reino. Nosotros en el versículo 15 decíamos, a Maquir le di Galaad, a las tribus de Rubén y de Gad, le cedí el territorio que va desde Galaad hasta el Arnón, con la mitad del torrente como frontera, y hasta el torrente Labok, que sirve de límite con los amonitas. Y además la Arabá, con el Jordán, como frontera desde Genezaret hasta el mar de la Arabá o mar de la Sal, al pie de las laderas del Pisgah, hacia el oriente. Bueno, esta entonces esa primera parte, queridos amigos, cómo nosotros podemos ir entendiendo esta conquista. Y sobre todo aquí estamos mirando la conquista con respecto al reino de Og. Miremos ahora algunas de las instrucciones de Moisés a las tribus de la Transjordania. Nosotros decimos que estas tribus quedarían ya del otro lado, o sea, no pasarían, no entrarían a la tierra prometida. Pero entonces Moisés les deja también una instrucción, o sea, no quiere que siendo pueblo ahora ustedes queden sin pastor, sin alguien que les guiara, sin alguien que les cuidara. En aquel tiempo, dice Moisés, yo le di esta orden, el Señor tu Dios los ha puesto en posesión de esta tierra. Ustedes los guerreros tomen sus armas y avancen al frente de estos hermanos, vayan al frente de estos hermanos. Los israelitas solamente, sus mujeres, con los niños y el ganado. Yo sé que ustedes tienen mucho ganado, no sé qué pueden o tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. Yo sé que ustedes pueden, si tienen mucho más ganado, se quedarán hasta donde entra, ¿verdad? En las ciudades que les di, se quedarán ahí, este ganado, hasta ese lugar que les di. Basta que el Señor, su Dios, le reconozca y vea el descanso de sus hermanos como lo hizo con ustedes. Él también, dice, con ellos tomará posesión de la tierra que el Señor les abrirá, que el Señor les dará. Porque el río Jordán que se abre, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Es ese gran milagro famoso que nosotros ya vimos también cuando Moisés abre, ¿verdad?, el Mar Rojo y por ahí cruzan los soldados. Ciertamente que es un género literario, pero que nos puede ayudar muchísimo diciéndonos que la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu, del daimón, decimos, desde dentro, solamente Dios nos lo puede dar. Entonces dice, hice esta advertencia, Josué. Tú has visto cómo tus propios ojos, todo lo que hizo el Señor, nuestro Dios, con todos estos dos reyes. De la misma manera tratará el Señor a todos los reinos, porque vas a pasar por el tema de la religión. Vas a tener que pasar por ese elemento, ¿verdad? O sea, esa entrega. Luego cada uno podrá volver a la herencia que les he asignado. Volverán. Pero recibir la tierra y recibir este don tan importante, esta instrucción de parte de Moisés, es capital y esencial para este pueblo que está por entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Y cuando van a venir, ya sabe Ana, tiene que darse cuenta. Bueno, en el siguiente versículo, que va del 25, ¿verdad? 25 o 23, que va hasta el 39, Moisés dice, es excluido de la tierra prometida. Moisés es excluido de la tierra prometida porque no puede y no sabe guiar a este pueblo. Se le complica, ¿verdad? Entonces es cada vez más difícil. En esta ocasión yo dije al Señor estas palabras. ¿Cuáles fueron estas palabras en esa ocasión? Señor, tú que has comenzado a mostrar a tu servidor tu grandeza y tu mano poderosa,
porque no hay ningún Dios en el cielo o en la tierra capaz de realizar las obras y los portentos que tú realizas. Déjame ir a ver a mi hermana. Cierra lo que está cerrado y oye lo que vamos a decir con respecto a esto. Déjame, dice, ir a ver a mi hermana, que tiene que estar con el otro novio, ¿verdad? Y entonces, desde ahí nosotros podemos mirar la hermosa tierra que está del otro lado del Jordán. Esa hermosa montaña y el Líbano también. Pero por culpa de ustedes, le dice Moisés, el Señor se irritó contra mí y no me escuchó, sino que me dijo, basta, no vuelvas a hablarme de ese asunto. Sube a la cima del Pisgah y extiende tu mirada hacia el oeste y el norte, hacia el sur y hacia el oeste. Luego, entonces, contempla esa tierra porque tú no cruzarás el Jordán. Da a Josué, anímalo, porque él lo cruzará al frente de este pueblo. Y lo permitirás, ¿verdad? Tú lo puedes permitir porque estás entonces delegándome, le dice. Y entonces este pueblo lo entendió en posesión que se encuentran actualmente de esa tierra que ahora ustedes ven, ¿verdad? Esa tierra es la conquista. Y por último tenemos la exhortación, ¿verdad?, de Moisés aquí en este capítulo 4. Y ahora Israel escucha los preceptos, ¿viste? Entonces comienza como esa parte teórica. Escucha las prescripciones y las edades que yo les enseño para que las pongan en las críticas, para que las pongan en todo lo que significa entonces, ¿verdad?, ese encuentro, esa cercanía con el pueblo. Así entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando todo esto, estos capítulos que nos hablan de este primer discurso de Moisés para todo el pueblo. Y ciertamente que responde a toda esa historia de salvación. Tal vez aquí están algunos puntos. Otros puntos los recordamos nosotros en la medida en que estudiamos y lo conocemos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana con más Ñan Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.